Este Shabbat, Señor, sea porque este Shabbat es un Shalem, porque en el nombre de Cristo Jesús, ese sacerdocio santo, ese sacerdocio que pusiste, Señor, tu sello y tu nombre, ese Señor que es Dabar, ese Dios de los cielos que no es como lo da el hombre, sino realmente cambia generaciones, que nos permite mirar y mirarnos, no solamente un espejo, Señor, vacío para mirar las cosas que quedaron hacia atrás, sino nos permite mirar en una palabra, en una luz verdadera, porque nosotros en ti tenemos la luz, porque en ti, Señor, nos has dado la luz y confías en nosotros. Por eso estas manos, este Shabbat, esta voz, Señor, se alza y nunca callará, Padre, porque no se ha secado ni se secará, sino que lo que se ha secado siempre sean esos sepulcros, esas hojas secas. Y Señor, lo que tengan que cerrarse justamente sean ellos, los que tengan que enterrarse sean justamente ellos y el Dios de los cielos, los que no tienen voz, los que no tienen sonido, los que no tienen esperanza, los que se caen, los que se marchitan, porque en cambio, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, lo que tiene que renovarse, tu voz, lo que es agradable, tu sonido, lo que es fuego, Señor, lo que es fuego es agua, y esa, Señor, llena y satisface nuestra sed. Y lo que es agua, Padre, es agua de vidas, fuentes, es justicia. Esa, Señor, camina, se extiende, Dios de los cielos. Abre el camino, Dios bendito. Y por eso, en el nombre de Cristo Jesús, ese camino abierto, del que sabemos, Señor, que es por esta generación, del que sabemos que recorre hasta los confines de la tierra, ese Dios bendito, ese, permítenos, como nos permítenos, Señor, dar ese paso, pero siempre contigo, mirando, Señor, y escuchando a aquel que va dirigiéndonos, a aquel que va enderezando nuestros pasos, Dios de los cielos, para que ese fuego siga siendo pacto, para que ese pacto siga siendo espada, Señor, y ese, Señor, se pare la realidad, porque lo tuyo, Señor, no es un proverbio de viejas, no es una repetición, no es un porqué, no es, Señor, un círculo vicioso de años, de años, de años de lo mismo, sino en el nombre de Cristo Jesús, bendito seas, porque hoy, Señor, es fuente por cada hombre y por cada mujer, y es fuente, Dios, por cada camino que se presenta adelante, que va llevando agua, que va abriendo senderos, Dios bendito. Y esas fuentes son porque lo que tú desde el principio, Señor, uniste, y eso, Señor, es vos en nuestras vidas, para que se levanten, Dios de los cielos, de esos hombres, de esas mujeres, que conforme a tu voluntad elevan su voz, elevan su plegaria y su oración, y lo único que decimos, bendito al Dios que nos contestó, al Dios que nos buscó y nos encontró, para que antes de lo que sale de nuestra boca, hoy lo caminemos con alegría, con entereza, porque tú conoces nuestros pensamientos, porque tú conoces, Señor, de dónde nos sacaste, pero en el nombre de Cristo Jesús, hoy bendito seas por permitirnos conocerte, hacia dónde nos llevas, hacia dónde, Señor, conduces nuestra vida y hacia dónde conduces tus caminos, y para separarnos, cuidarnos, guardarnos, Padre de los cielos, pero Señor, con tu fuego, también llevarnos, guiarnos en el nombre de Cristo Jesús y hacernos flechas, hacernos de espadas, hacernos en el nombre de Cristo Jesús, hacernos de ese fuego, esos ministros de tus santuarios, hacernos justicia, Dios, por cada vez que damos ese paso contigo. Y ese, Señor, sea uno completo como el de hoy, un Shabbat que después de lo que quisieron imponernos, en cambio resplandece lo que tú, Señor, has puesto. Y eso, Señor, es para despejar. Por eso, Señor, con tu fuego se despeje, Señor, todo lo marchito, se despeje, Señor, toda esta corrupción, se despejen todos estos pensamientos impuestos y fluye en cambio nuevamente lo que tú sigues poniendo, lo que tú sigues estableciendo, porque todo, Señor, pasará, pero tu palabra, Señor, permanece para siempre, porque todos los reinos de este mundo han caído, pero el tuyo, Señor, resplandece, porque todos, Señor, los allanamientos han hecho caer, pero el tuyo, Señor, siempre nos levanta tu bendita justicia. Y por eso, Padre, bendecimos a nuestros hermanos, bendecimos, Señor, la casa del Labar, que en el nombre de Cristo Jesús, en donde quiera que están, estamos en unidad. Y Señor, en donde quiera, es para despertar a esta casa, Dios bendito, y para que cuando nos permitas reunirnos, pues Padre, en cualquier lugar sea, porque cada uno, unidos, cada uno se está extendiendo al norte, al sur, al este y al oeste. Y eso, Dios de los cielos, es el aliento, porque no es lo que miramos con nuestros ojos, sino lo que, Señor, escuchamos y lo que vemos de aquel que va haciendo, que va construyendo las cosas de manera perfecta.
de manera completa en cada uno de tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos. Amén. Amén. Buenas tardes, bienvenidas. Y Amén. bueno, tenemos dos historias que nos ayudan a ver este tiempo también. Y tres historias, ¿no? Así que si es que en alguna de esas tienen alguna pregunta, porque se van enlazando. La historia de David, la historia de Absalón, tiene un enlace. La historia de Job, la historia de su mujer, ¿no? Que siempre nos quedamos cortos, ¿no? Yo espero que hayan podido con Dios leerlo para darle la amplitud a una mujer de Job que yo creo que ella siempre estuvo en los ojos, en la vista, siempre estuvo en el panorama de Dios. Así que, por favor, y la realidad de las cosas, o sea, la realidad de Dios, esa es nuestra realidad. Y como comentábamos antes de empezar la oración, la realidad que vivimos. Entonces, ahí hay una delgada línea, ¿no? Porque la realidad la realidad que vivimos no es necesariamente la realidad que se está dando. Y por eso tenemos que hacer algo en este día. Ya ha pasado este feriado y tenemos que en este Shabbat darle el completamiento de las cosas. Entonces, por un lado, la realidad que recién me entero y que todo el mundo, como comentaba, la realidad que deben saber todos, ¿no? Que debemos saber todos y que a nosotros también nos dicen, oigan, ¿dónde viven? Porque la realidad es la corrupción, la realidad del narcotráfico, la realidad del, ¿qué más es? La inseguridad, las bombas, los asesinatos, los policías, los involucrados, desde el gobierno del Correa, en fin, un montón de cosas. Y nuestra realidad, ¿dónde está nuestra realidad? Y por eso gracias a las palabras que comparto, la realidad que compartimos con Mía, con Katia, que nos comentaban con Lina, la realidad de tener sueños, de tener motivación y la realidad de caminar, de tener posición, de tener voz y de tener una alegría de ver lo que Dios está haciendo. Porque la otra realidad, o sea, ¿cuál realidad? ¿Cuál realidad? ¿Cuál reino? Realidad viene de real, ¿no? Por si acaso. Entonces, realidad viene de reino. ¿Cuál realidad es la que interviene? ¿O la realidad de un reino extraño que viene a nuestra vida o la realidad nuestra que está, está, está atravesando esta otra realidad, este otro valle del rey? Por favor, alguna pregunta, inquietud, pero eso es lo que vamos a topar ahora a través de, de, de la Biblia, a través de las situaciones reales. ¿Alguna pregunta, por cierto? Marquito, Ah, bueno, pude ver la repetición de lo del día martes y se quedó un poco en el aire mi pregunta, pero no, hoy la podemos dejar ahí porque yo quiero, no sé si es una aclaración, llamarlo como aclaración. Absalón es hijo de, o es decir, padre de paz, y Abi es un llamado mayor. sí. ¿Cómo eso está enfrentado con la realidad de Absalón? Muy Eso, buena Marquita. pregunta. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Mire, nosotros no, nuestra realidad no es un shalom. Nuestra realidad es un shalom. Primera cosa, y una cosa muy importante. Entonces, nuestro Padre, yo creo que nuestro Padre es nuestro Rey, y nuestro Rey viene justamente del valle y del valle de lo que todo el mundo busca, el valle de Shalom. No, nuestro valle se llama Shalem. Entonces, si nuestro valle se llama Shalem, obviamente es otra realidad. Y por eso, mire, ahí vemos el otro valle, el valle del rey. Entonces ahí vemos el valle de Absalón, por ponerlo así, el valle de Shalom. Así que Shalom y Shalem parecerían ser lo mismo, pero si nosotros podemos darnos un nombre,
nosotros pertenecemos más a un Shalem. Primer motivo, primera circunstancia. La otra circunstancia, pues el nombre, eh, el nombre de Absalón fue marcado por su papá. Y esa fue, digamos así, ese fue el nombre. Pero al parecer ni ese nombre tuvo eco, porque tal vez él tenía que desarrollarle hacia el Shalem verdadero, hacia el Valle del Rey verdadero. Y por el contrario, como ustedes ven, todo lo que un padre puede dar está resumido en algo importante. Todo lo que un padre puede dar está resumido en una semilla. Ahí, ahí está toda la esencia de lo que es la paternidad, porque por una semilla nosotros vinimos a nuestra vida. Por una semilla nosotros cambiamos de nombre. Por una semilla nosotros cambiamos de identidad. Por una semilla se cambia la tierra. Por una semilla se cambia la estructura. Por una semilla se cambia de reino. Ese, esa es la palabra. Entonces, pero esa semilla, ¿qué tiene que hacer? Si nosotros lo vemos, tiene que pasar por el proceso de la siembra y la cosecha. Es decir, esa semilla tiene que morirse. Como decíamos, el proceso de la muerte, de las cosas que deben morirse, de las cosas que no son parte de la semilla, de las cosas que son cizaña, de las cosas que son adulterio, de las cosas que son reales, de las cosas que es la realidad de este mundo, de las cosas que es este mundo, de esa. ¿Para qué? Para que esa semilla pase y esa semilla diga, o bien pertenezco a este reino, o yo pertenezco al reino de la verdadera semilla, en donde la semilla, en lugar de que la tierra le transforme a la semilla le transforma, porque la semilla es la que va llevando todo, va llevando el reino, va llevando la paternidad. Entonces, Absalón llega al momento, llega a su vida, y su vida gira igual que la vida de David. Gira en torno a su identidad. Entonces, toda la vida de Absalón gira en torno a su identidad. Y resulta ser que nosotros nos preguntamos, ¿Absalón tiene identidad? Y nosotros decimos, ahí viene la pregunta, ¿Absalón tenía identidad? Claro, la identidad de Absalón está en su nombre porque era padre de Shalom, pero ahora necesitaba ubicarse en el Shalom, necesitaba esa semilla, necesitaba esa identidad, ubicarse en un reino seguro. Pues, ¿cuál es el reino seguro en donde nosotros nos vamos a ubicar y en donde él se ubicó y en donde se ubicó, en donde se ubicaría David? Entonces, hay dos reinos seguros, hay dos reinos inseguros. El reino, entonces Absalón dice, mi reino es mi identidad. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero perpetuar mi nombre. Yo quiero darle memorial a su nombre. Entonces la pregunta es, ¿a qué memorial quiere dar nombre a Absalón? ¿A la del valle del rey de Shalem? ¿O a la del valle? ¿O la de otro valle? ¿O la de otro reino? ¿O a la otra realidad? Y eso es muy dable ahora, muy dable, porque ahora nosotros estamos enfrentando la misma situación. ¿A qué? ¿A qué queremos darle nombre? ¿A cuál valle? ¿Para qué valle? Porque si nos preguntamos, ¿a qué valle qué identidad quería darle nombre a Absalón? Si se supone, dice para perpetuar mi nombre, entonces, ¿qué nombre quería perpetuar? ¿Quería perpetuar el nombre de su padre? ¿Quería perpetuar el nombre de David? ¿Quería perpetuar el nombre de Absalón? ¿O quería perpetuar un valle, un reino y una realidad diferente? ¿Y cuál era la realidad diferente de él? Entonces, ahí no sé si me explico un poco, Adri, hasta ahí. Sí, Marquito, muchas gracias. Sí, entonces, y lo que falta, la otra pregunta, pues resulta ser que está el nombre de Absalón en sí, el nombre de Absalón es fuertísimo porque es padre de Shalom. ¿Y quién no quiere Shalom? Ahora, claro, todos quieren Shalom, pero ahora la pregunta, ¿quién quiere Shalem? Entonces él quería Shalem o él quería Shalom. Y entonces la identidad fuerte de Absalón todavía se vuelve más fuerte porque no solo se llama Absalón, sino se llama Abisalón. Y Abí todavía es mucho más fuerte porque mi padre es Shalom, dice.
Entonces, ¿cuál es el problema con el Shalom? El problema del Shalom es que el problema del Shalom es que nunca va a llegar al Shalem. Entonces, el Shalom, todo el mundo anhelamos del Shalom, pero resulta ser que es la tierra de Shalem. Mire la característica de la tierra de Shalem. Entonces, ¿cuál es la característica de la tierra de Shalom? Ahora deme una característica de la tierra de Shalem. El sacerdocio eterno. Hay paternidad, Exacto. hay semilla. Hay trabajo por hacer. Exactamente. El Shalom, entonces, ¿él qué es lo que estaba haciendo? Entonces, ¿cuál era el trabajo de él? Así que por ahí podemos ir a continuar. Por esta parte, ¿qué es lo que movió él? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Complementar. ¿Cómo podemos complementar y cómo podemos conocer este orden de los tiempos de Dios? Espero que le haya generado más preguntas, Adri, y si tiene alguna de ellas, con gusto. Si no, ya vamos a la práctica. ¿Alguien alguna Está pregunta? bien, Marquito. No, no, Marquito, estoy bien. Muchas gracias. ¿Alguien alguna pregunta, por favor? Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos? O la pregunta es, ¿qué está sucediendo? Esa es la pregunta. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué se está moviendo detrás de esto? ¿Qué se está moviendo? ¿Cuál es el verdadero problema? Así que con Absalón mismo vamos a ver el verdadero problema, si les parece, para ver qué es lo que se está moviendo. Entonces, ¿por dónde empezó el problema de Absalón? ¿Por dónde? ¿En dónde empezó el problema de Absalón? ¿En dónde empezó el problema de David? Tenemos que irnos a 2 Samuel 13:1. Ahí podemos decir, bienvenidos, Daniel, Erika, bendiciones, Rocío, también bendiciones, siempre sus aportes importantes. 2 Samuel 13:1. Después de esto, aconteció que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana muy hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Entonces, ya viene el problema de los hijos. Así es como empieza la historia de Absalón y que todos conocemos. ¿Ya? ¿Y cómo termina la historia de Absalón? Así es como termina la historia de Absalón. Vamos de aquí a la segunda de Salón. Vamos al 18, segunda de Samuel, capítulo 18. Segunda de Samuel 18:18. Eso es donde hemos estado viviendo, ¿no es cierto? En vida, Absalón había tomado y erigido para sí algo erigido que está en el Valle del Rey. Pues se había dicho, esa es la respuesta, no tengo hijo para perpetuar mi nombre. Y llamó la columna por su propio nombre y hasta el día de hoy se llama, ¿cómo se llama? Se llama la mano, se llama la mano o se llama el poder de Absalón. Marquito, esto viene a ser los obeliscos que tanto mencionan cuando quieren hacer guerra espiritual contra los masones. Eh, sí, sabe que sí, porque son cosas erigidas exactamente, entonces son cosas que están en pie, son cosas, esos son pilares. Y claro, tarde o temprano estos terminan siendo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se podría decir? Pero usted lo ha dicho bastante, una línea bastante correcta.
Perfectamente, son líneas de poder, esa es la palabra, pero lo que llama la atención en esto, como decíamos, es la parte, ¿cómo se llama esto? Esto se llama el poder de Absalón. Entonces, ¿cuál es el poder de Absalón? ¿Cuál es el poder de Absalón? Una mano que se levanta en contra de lo que Dios ha establecido, Entonces, y es por eso es interesante. ¿Contra quién se levanta esta mano? ¿Contra quién se levanta? contra el reino de Dios y su justicia. Contra el reino de Dios. ¿Contra quién se levanta? Si alguien tiene micrófono para poder hablar, yo le agradezco mucho, porque eso nos va ampliando. Se levanta contra los hijos, Se levanta contra los hijos, se levanta contra el contra la sacerdote, paternidad, se levanta, usted lo ha dicho, se levanta contra la paternidad, se levanta contra la semilla, se levanta contra el reino, se levanta contra la realidad. Y esta palabrita me parece muy interesante, esto de la realidad. Porque ¿qué es la realidad? Entonces, ¿cuál es la realidad que vivimos nosotros? Nuestra vida es una realidad. Y lo que se vive en el mundo también es una realidad. Entonces, y detrás de esto, pues vemos, ¿cuál era la mano de Absalón? ¿Cuál es la mano de Absalón? ¿Sí? Entonces, punto una número mano uno. que atenta contra la semilla y quiere poner la semilla equivocada. Y dice hasta el día de hoy, la mano de Absalón. Entonces, este Absalón ni siquiera conoce la mano, ni siquiera conoce su derecha ni su izquierda. Y imagínense si no conoce su mano. Obviamente no conoce su identidad, porque aquí mismo le está diciendo, esta persona tiene falta de identidad. Entonces, ¿quién es alguien? Pregunta, ¿qué hace una persona que tiene falta de identidad? Ahí entramos al problema. Una persona que tiene falta de identidad, ¿qué pasa? ¿Qué hace una persona que tiene falta de identidad? Busca desesperadamente una identidad. Entonces, una persona, ahora vamos, mire, este es el problema. Una persona que no tiene una persona que tiene problemas de identidad, vive dos o más realidades. Entonces, ¿qué pasa cuando vive dos o más realidades? Vive dos, vive dos reinos, vive dos reinos. Entonces, vamos con la identidad del Ecuador, porque es lo que me han estado diciendo. La identidad del mundo, la identidad de Ecuador, la identidad. Imagínense, ¿cómo está la identidad? Yo le pregunto a usted, ¿cómo está nuestra realidad? Mía, La del Ecuador. nuestra realidad, exactamente, nuestra realidad. Ahora, Uy, ya, como la de Ecuador es una. ¿Cómo está la realidad de las cosas? ¿Sí ve? Entonces, ahora pregunta, ¿la realidad de las cosas es nuestra realidad? ¿O la realidad de las cosas nos muestra nuestra identidad? Repito, ¿la realidad de las cosas es nuestra realidad o Yo nos creo que muestra, nos muestra nuestra realidad. nos Mejor dicho, no nuestra muestra realidad, sino la realidad del mundo. Ya, bueno, la realidad del mundo es la realidad del mundo, como la realidad del vecino, como la realidad del que le hace entristecer, como la realidad del que le hace problemas, como la realidad del que es su enemigo, esa es su realidad, ¿de acuerdo? Pero todas esas realidades, ¿a usted qué le muestran? ¿Su, su falta de identidad o su identidad? Entonces, en la medida de que esté su identidad bien afianzada, ahí, por eso Adri decía, ¿cómo desestabilizar? Pues
¿Cómo les desestabilizan a gobiernos? ¿Cómo les desestabilizan? Pues mostrándoles otras cosas, mostrándoles una, Otra realidad, otro reino. exacto, desestabilizándoles, poniéndoles otra realidad. Entonces, aquí la otra realidad se llama Absalón. Por eso le decía, ¿cómo estaba la realidad de Absalón? La Absalón tenía falta de identidad. Y si tenía falta de identidad, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que quería hacer él? Entonces, por eso tenemos que ver en dónde estaba afianzada su identidad. La identidad de Absalón En el poder. en el poder, exactamente, en su mano, exactamente en el poder. ¿Ya? Pero pregunta, y dice, él quiso poner su identidad, él quiso poner su nombre. ¿Y qué le parece? Entonces, quiso poner su propio nombre. ¿Ya? Y por eso teníamos que, y por eso decíamos, tenemos que saber cuál es el nombre de Absalón. ¿Cuál es el nombre de Absalón? El nombre de Absalón es padre de Shalom. Entonces, ¿qué quería saber? ¿Qué quería Absalón? Quería Shalom. Claro, toda la vida quiso Shalom. ¿Por qué? Porque nadie le conoció, nadie le enseñó. ¿Qué no le enseñaron? No le enseñaron a Salem. equiparar, no le enseñaron a ponerse, entonces, a arar, a callar la tierra, decir, poner a nivel la tierra, es elevarle al nivel adecuado o bajarle del desnivel. Entonces, ¿cuál es el desnivel? El desnivel es la falta de identidad. ¿De acuerdo? Entonces, la falta de identidad, ¿qué provocó en él? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de la falta de identidad? Bueno, no se preocupe si no Que sabemos. no conocía su nombre, Que que no no tenía conocía un su... nombre. Que no estaba allanado. Exacto, Querer sobreponer otro reino. exactamente, Incompleto. Que lo que exactamente. Quería sabía estar es por encima de su desnivelar. padre. Quería estar, mire, ahora yo le pregunto, quería estar por encima de su padre. Entonces, ahí, O sea, él estaba desnivelado. exacto, esa me gustó, porque ese es el problema, querer estar por encima de su padre. Si usted fuera Absalón, ¿cómo entendería querer estar por encima de su padre? ¿Qué era este hombre? ¿Qué era loco? ¿Qué era este hombre? ¿Acaso él no sabía quién era su padre? Absalón sabía quién era su padre. Sí. A ver, Absalón sabía quién era su Sabía, padre. sí, pero como que no mismo. O sea, ¿quién no sabe? Pregunta. ¿Quién no sabe quién es David? ¿Quién no sabe? Él, el Absalón no sabía. Él, el Absalón no sabe quién es su padre. Exactamente. Entonces, quiere estar por encima de su padre, dice Daniel. Entonces, ¿cómo es esto de querer estar por encima de su padre? ¿Cómo es esto de no conocer su padre? ¿Cómo es esto? Entonces, es competir con su padre. Es desconocerse como semilla. Ahora vamos al caso real, al caso práctico. ¿Por qué? ¿Por qué él quería? Ahora la pregunta que, ¿él quería ser como su padre o mejor que su padre? Él quería compararse con su padre. Entonces, ese es el problema. ¿Por qué? Porque no sabía quién es su padre. Y sin embargo, claro que sabía quién es su padre. Ahora vamos con Absalón. Vamos con Absalón. 2.
El pueblo de Israel sabía quién era David. ¿Qué opina? Claro que sí. Entonces, ¿por qué el 90% se quería ir con Absalón? Porque ellos tenían una falsa identidad igual que Absalón. Exacto. Querían Ay, otra ya, realidad ya. también. Perdón, Erika. Querían otra realidad. Entonces, querían otra realidad. Entonces, lo mismo. Usted quiere otra realidad. ¿Qué tiene? Usted quiere darle otra realidad al Ecuador. Usted quiere darle otra realidad al mundo. Usted quiere darle otra realidad a los hijos. ¿Qué tiene que hacer? Cambiar uno primero. Tiene que... Que conozca. Exacto. Para cambiar uno primero, ¿qué tiene que saber? Uno tiene que saber Saber qué paternidad Conocerse. tengo, La a identidad. dónde saber pertenezco. saber si tengo identidad. Primera cosa, saber si tengo identidad. Porque, ¿qué hace la identidad? La identidad penetra La posición. realidad. Escuche, ¿la identidad penetra la realidad o la realidad penetra la identidad? En el caso de Absalón, ¿la realidad le penetró a Absalón o Absalón le penetró a la... ¿Sí? Entonces, por eso le decía, la realidad del mundo, la realidad del Ecuador, la realidad del narcotráfico, ¿qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer? Quiere mostrarle su identidad. Y usted, ¿qué tiene que hacer? Usted sabe cuál es su Mostrarle la identidad. nuestra. Exacto, entonces usted sabe cuál es su identidad. ¿Y qué pasa? Y si usted tiene la identidad, ¿por qué no penetra a esa realidad? ¿Por qué? Se debería. Ahora la pregunta, ¿estamos haciéndolo o no estamos haciendo nada? ¿Estamos haciéndolo o no estamos haciendo nada? ¿Qué opina? Creo que recién podríamos empezar a hacer, Marquito, Amén. tomando una identidad adecuada. Entonces, por eso le decía, ¿qué realidad se compara? Porque realidad viene de real. ¿Qué es más real? ¿Qué es más real para usted? ¿El reino de Dios o el reino del mundo? ¿Qué es más Esa es una buena pregunta. Para real? mí el reino de Dios. El reino de Dios. Para mí el reino de Dios, porque eso es lo que estamos hoy por hoy viviendo nosotros, la casa del Dabar. Lo que está en Amén. nosotros, Marquito. Exacto. Con esa realidad nos estamos Entonces, parando en el mundo, pues. Con esa realidad estamos enfrentando los problemas de hoy. Eso es lo que nos Y no da, como creemos. es lo que nos da la identidad. Exacto, exactamente. Entonces, por eso, el momento que vemos, nosotros lo mismo, nos preguntamos, ¿y qué va a pasar con esto? ¿En dónde está Dios? Entonces, ¿qué está haciendo Dios? ¿Dónde está el reino de Dios? Entonces, ¿qué está haciendo el reino de Dios? ¿El reino de Dios quiere vencerle al reino de Satanás? ¿O el No. reino de Dios quiere darle identidad a usted? Amén. Amén. Nosotros. Amén, amén. Porque sin identidad, ¿qué pasa sin identidad? ¿De qué me sirve el reino? Eso es lo que está diciendo Absalón. ¿De qué me sirve el reino si no tengo identidad? Claro, permitimos que el reino de Satanás se sobreponga en nosotros. Eso nunca va a ocurrir. ¿Sabe lo que permitimos? Permitimos que se desestabilice nuestra inestabilidad de identidad. ¿Ya? Entonces, cuando se está desestabilizada, ¿qué perdemos? Posición. Identidad. Vamos. Es que La semilla. por eso esto es hermoso. ¿Qué es lo que está haciendo Dios en medio de todo esto? Así que vamos a empezar el Shabbat. Perdemos piso, Marquito, se desnivela nuestro piso. Eso, exacto. Entonces, por eso, mire,
Se desnivela el piso nada más. Entonces, lo que tenemos que hacer es nivelar el piso. Y nivelar el piso. Y bueno, y como dice Adri, la apreciación es buenísima. Ahí entendemos lo que es nivelar, ahí entendemos lo que es allanar la tierra. Tenemos que nivelar el piso, tenemos que nivelar el piso. Y pregunta, ¿quién tenía que nivelar el piso a Absalón? ¿Quién tenía que nivelar el piso a Absalón? ¿Quién tenía que nivelar el piso a Israel? David. David. David, exactamente. Y entonces David, ¿por qué no niveló el piso, David? Lea los salmos, ¿por qué no niveló el piso David? Porque David también se desestabilizaba. Porque David también no conocía, o mejor dicho, conocía a medias. Porque ahí, por eso le decía, el versículo de David es el versículo, el Salmo 26. ¿Sí? Yo le he nivelado el piso a Dios, porque Dios me niveló el piso a mí. Y sé cuál es mi lugar. Pero eso no es solo una vez, sino, ahora la pregunta es, ¿cuándo se desnivela el piso? En esta época. Entonces, ¿cuál es el desnivel del piso? Tiene que desnivelarse el piso, porque lo que tiene que caer, ¿cuál es? El piso de la realidad. Entonces, el piso de la realidad tiene un peso de la realidad. Y el peso de la realidad resulta ser que ahorita el peso de la realidad de las cosas, ¿usted cuánto le pone? ¿Mucho? Pues, a ver, ¿poco o mucho? ¿Y cuál es más pesado? ¿El piso de su realidad o el piso de la realidad de las cosas? Entonces, mire, como Dios está nivelando las cosas, le muestra que eso que está desnivelado tiene un peso, pero resulta ser que ese peso comparado al peso verdadero, comparado al nivel verdadero, ¿en qué queda ese piso? Mientras más pesado, ¿para qué va a ser ese piso? Para hundir. Exacto, exacto. Entonces, la droga, el narcotráfico, todo eso, esa es la realidad, va a seguir siendo la realidad. Y ahora vemos que el momento que se está nivelando, vemos que cuán pesado ha estado. Pero para Dios le muestra lo pesado que está. Pero no le muestra para hundirla a usted, pues juntamente con eso. Y Dios sabrá cuándo se hunde o cómo se hunde, pero lo que sí le muestra a usted es cuánto tiene que usted levantarse de ese nivel. Y ahí vienen las cosas. Absalón, ¿cuán levantado estaba del nivel? El pueblo de Israel, ¿cuán levantado estaba del nivel? Si Absalón viviría en estos tiempos, ¿cómo estaría Absalón? ¿Cómo estaría? Bien hundido. Entonces, estaría bien hundido. Y obviamente, si estaría bien hundido, ¿qué tendría que hacer Absalón? ¿Contra quién tendría que irse? Contra esos desniveles. ¿Y contra quién se fue Absalón? Nada Contra el más. padre. Contra su padre. Ah, Contra su padre. ¿se da cuenta? Es que cuando nosotros comenzamos a hilar bien las cosas, cuando vemos la realidad de las cosas, ¿usted qué le diría a Absalón? A su Absalón, a esa mano, a ese desnivel, ¿qué le diría? ¿Qué le diría? ¿Qué le diría a la corrupción? ¿Qué le diría al narcotráfico? ¿Qué le diría? ¿Qué le diría? Bueno, Que se Absalón, Que hundan, ocupe su que se lugar. hundan, Que ocupe su lugar. Adri, ¿qué le diría usted a Absalón? que ¿Qué se le diría? hundan en su propio, que se hundan en su propia garganta. Claro, ahora le vamos a decir el nombre. ¿Qué le diría a Absalón? Mira, al Absalón que se levanta contra su papá, al Absalón que le mueve a todo Israel, le mueve a todo Israel, a Absalón que le mueve a su generación, a Absalón que levanta, que le mueve al valle del rey. ¿Qué le diría a usted? ¿Qué le diría? Oye, chico, ¿qué le diría? Que tome su posición. Por lo mínimo. ¿Qué le diría a usted, Mayra? ¿Qué le diría a Alexandra usted? Katia, ¿qué le diría?
Yo le diría que tome su verdadero nombre, que es Shalem y no Shalom. Pero eso tenía que haber hecho David en su momento, pero Yo ya mostraría mi nivelación. en ese momento, ¿cómo estaba David? Estaba sediento y hambriento. Pero no vamos a ir a ver ese tipo de cosas. Pero, ¿sabe qué le diría? O sea, Yo estaría mostrando la nivelación de que estoy haciendo y que Dios está haciendo en mí. Le mostraríamos al Padre. ya. Pero lo mínimo que usted le diría, ¿qué apelativo le daría? Lo mínimo que le diría, estás loco. Tuyo. No seas chucho, exactamente. No seas chucho, exactamente. ¿Qué más le diría? Entonces, eso. Por eso entramos con la historia de Job y con la historia de Absalón. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo Dios a Absalón? Creo que le subió mucho. No. ¿Qué le dijo Dios a Satanás? La historia de Escrito Job. está. Perdón. Escrito está. Eso le dijo Cristo, exactamente. Y ¿Has cuando le visto a mi hijo? Le dijo. ¿Ah? ¿Has visto a mi hijo? ¿Has visto a mi hijo? Claro, exactamente. Y con todo eso, ¿qué le estaba diciendo? ¿Has visto a mi hijo? O sea, ¿cómo te vas a mentir? Lo mismo a Satanás, no seas chucho. Eso le dijo. ¿Sí o no? Pues sí. Exacto. Y ahora nosotros, al narcotráfico no le podemos decir no seas chucho, porque ¿cómo le va a decir al chucho a suyo? Usted tiene que decir, el momento que usted sube la realidad, ¿qué se da cuenta? Cuando se sube a la posición, ¿qué se da cuenta? Pero qué chuchos Lo esos, chucho. qué chuchos esos. Y yo estaba cayendo en lo mismo. ¿Me explico? ¿Me explico? Ahora, Sí. ¿qué tan chuchos hemos sido? Oh, no somos, perdón. No, ¿Qué tal? A ver, los chuchos queriendo meterse a nosotros, al reino, al mundo real. O sea, y nosotros que llevamos el reino de Dios, ¿qué tenemos que? Entonces, ¿qué tan fuerte ha estado esa es la palabra, esa es la pregunta. ¿Qué tan cercano ha estado qué tan cercano ha estado de nosotros? ¿Qué tan cercano está de nosotros? ¿Qué tan cercano? Muy cercano. Muy cercano. Muy cercano. Entonces, escuche, no importa cuán cercano o cuán lejano, porque la medida de lo cercano o lejano está en su identidad. ¿De acuerdo? Ahora sí, vamos. Padre, hoy es Shabbat en el nombre de Cristo Jesús y por esta semana completa, en donde, Señor, la necedad de este mundo que enfrenta la sabiduría de Dios, Señor, muestre la sabiduría de sus hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Porque en la medida de la sabiduría del mundo, en la medida de nuestra sabiduría, en la sabiduría está nuestra construcción, en la sabiduría está nuestra identidad, y nuestra identidad, la del reino de Dios y su justicia, no solo vino a echar abajo una mano de Absalón, no solo vino a mostrar lo absurdo que son nuestros pensamientos, lo absurdo, Señor, que son nuestros sentimientos, lo absurdo que es este mundo, sino lo sabio que eres tú. Y Señor, lo sabio que eres tú, que nos das a nosotros, que has dado, Señor, que has decidido dar tu Shalem a nosotros para que seamos sabios, no por la cantidad de conocimiento que tengamos,
sino en el nombre de Cristo Jesús, lo sabio por lo que estamos edificando, lo sabio que está atravesando el mundo, lo sabio que está echando abajo, Señor, esas realidades, lo sabio que está pasando, lo sabio que está dando sentido a nuestra vida, lo sabio que está dando semilla al sembrador, lo sabio que está levantando esta tierra, lo sabio que está llamando las cosas por su nombre, lo sabio que está dando apertura a una nueva generación, lo sabio que está dando valor a lo que aparentemente está viejo, lo sabio, Señor, que está dando fuerza al cansado, lo sabio que está dando justicia al que empieza, pero también al que completa. Lo sabio que está dando sentido a nuestra edad, a nuestros procesos biológicos, a nuestros procesos naturales. Lo sabio que da sentido a la niñez, a la juventud y aún a los que pintan canas. Porque es sabiduría de Dios para penetrar con identidad, con tu nombre, para llevar el Valle del Rey, para trabajar para el Valle del Rey, para llevar el reino de Dios y su justicia al que te plació darnos, para llevar tu nombre. Y eso no por lo que se llena nuestra boca, sino por cada vez que nos afianzamos, por cada vez en el nombre de Cristo Jesús que construimos, por cada vez que movemos tu espíritu, por cada vez que levantamos, por cada vez que a tu trabajo le damos el sentido, por cada vez en el nombre de Cristo Jesús que vuelve lo que pertenece al César y lo que pertenece a Dios por cada vez que tu nombre es el que camina tu pacto, tu gracia y tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos este Shabbat, que ese es el completamiento que venció esa mano de Absalón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Mire, ¿cómo se llama la mano de Absalón? ¿O cuál es el problema de la mano de Absalón? Así fue como terminó Absalón. Comenzó con un acontecimiento, así comenzaron las cosas. Comenzó con un acontecimiento infame y terminó con un acontecimiento infame. Por eso decía, ¿qué le diría usted a Absalón? Y decirle Shuncho es un calificativo nuestro. Pero el nombre de esto se llama infame. ¿Sí? Así que, ¿cómo empezó esto? Vamos a ver en el libro de Primera de Samuel 13. El capítulo... Marquito, Absalón murió colgado, ¿no? Ya vamos, allá vamos. ¿Cómo terminó? ¿Cómo infamemente? ¿Cómo Dios nos muestra las cosas? ¿Cuál fue el problema de Absalón? El problema de Absalón fue la infamia. Mire, con esto, para darle el sentido, porque con esta infamia, por eso les decía, si tienen alguna pregunta, porque con esta, igual podemos irnos por el lado de Job. ¿Sí? Pero ahorita vamos a resolver, porque hoy se va a dar cuenta en qué época estamos. Y como nos pasa a nosotros, quedamos absortos. Y ahí decimos, pucha, necesitamos mover espíritu. Y hoy es Shabbat, así que esperamos en estos minutos hacerlo. Rápido, o sea, al grano. Segunda de Samuel 13:12. ¿Qué dice? Usted sabe la historia, ¿no es cierto? Absalón tenía una hermana y esta hermana se llamaba Tamar. Y Tamar, imagínese, quiere ser seducida y todo lo demás por otro hermano que era el Amnón. Pero aquí viene y ella anticipa las cosas, a lo que comienza a suceder. ¿Qué es lo que comenzó a suceder? ¿Qué dice ella? Ella le respondió, no, hermano mío, no abuses de mí. Entonces, aquí tenemos
Dos problemas, porque tal cosa no se hace en Israel. ¿Qué es lo que no se hace en Israel? Cuidado con el abuso. Pero ¿cuál es el problema del abuso? Pues, escucha, el problema del abuso, ya lo topamos, lo hemos topado bajo distintas circunstancias. Pero detrás del problema del abuso no hemos topado este problema. Entonces, el abuso es un problema que empieza desde la infancia, ¿no es cierto? Entonces, para tratar el abuso, vemos que el abuso, cualquier tipo de abuso, ¿a dónde afecta? A la identidad. Ya, pucha. Entonces, ¿se da cuenta lo que está diciendo esta mujer? Por eso es ligas mayores lo que está diciendo. ¿Qué es lo que no se hace en Israel? ¿Qué es lo que no se hace en Israel? No se afecta la identidad. Exactamente. Entonces, aquí hay un problema. Aquí está afectada la identidad. Entonces, por eso, miren, la identidad está afectada. Y aquí vemos que no es un problema de los hijos, sino es un problema de identidad. Entonces, el problema de identidad, ¿a dónde afecta el problema de identidad? El problema de identidad afecta al allanamiento. Entonces, si usted no sabe allanar a sus hijos, ¿para qué es experto? ¿En qué es experto? En abuso. Exacto, exactamente. Eso es lo que le está diciendo Dios. Ah, ahí sí. Entonces, ¿qué está saltando ahora? A nivel de nación, ¿qué es lo que está saltando? ¿Qué es lo que ha saltado siempre? ¿Y qué es lo que saltará por siempre? Abuso. ¿Sí? Pero eso no sucede en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, ¿cuál es la identidad del pueblo de Israel? Dios. Dios es un Dios abusador o Dios es un Dios levantador. Entonces, ¿cómo usted puede levantar a sus hijos? ¿Cómo puede levantar a su padre? ¿Cómo puede levantar su propia vida? ¿Cómo puede levantar? ¿Quién le puede levantar a usted? ¿Quién? ¿Quién le levanta a usted? Ni con grúa. ¿Me explico? ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos con el abuso? Entonces tenemos dos problemas. Porque la sobreprotección, o mejor dicho, la subprotección es un abuso. Y resulta ser, ¿cómo allana a un niño? ¿Cómo allana a un joven? ¿Cómo se allana a usted mismo? ¿Cómo allana la tierra? ¿Cómo? Viene hasta dónde va el hundimiento. Ahora, Con la pregunta, identidad. ¿cómo le allanaron a usted? ¿Cómo le allanaron a usted? Con abuso. Dígame. Físico, mental, verbal, ¿cómo? ¿Cómo le allanaron a usted? Nati, Lina, Adri, Plinio, Katia, Alexandra. Verbal. Con abuso. Marquito, A mí, a Neville. desde antes de nacer. Exacto. Ajá. Entonces, si le allanaron a usted, ¿qué es lo que querían hacer a usted? ¿Qué querían? Acallarle, ¿no es cierto? Quería ponerle, ya que entonces, abusarle es ponerle al nivel del abusador.
¿Sí o no? Entonces, ¿se da cuenta? ¿Cómo? ¿Y cómo hallan a Dios? Por eso todo el proceso de humildad, todo el proceso de acercamiento es justamente para que haya ese proceso de Dios. ¿Cómo le hallan a Dios? Levantándonos. Con el proceso el proceso en contra del abuso, es el proceso de allanamiento, es el proceso de levantar, es el proceso de identidad. Entonces, pregunta, vamos con Absalón, ¿verdad? ¿Qué hizo Absalón? O vamos con el final de Absalón. Yo les ofrecí el final de Absalón, pero podríamos irnos directamente al... Vamos mejor con el final. Así que, ¿qué vamos a hacer este sábado? Si usted le allanaron así, ¿verdad? Si le con abuso, imagínese cómo puede allanar a sus hijos. Y después sus hijos, ¿qué van a hacer? Sus hijos, ¿cuál va a ser el problema? El problema va a ser la falta de identidad. Entonces, hasta David, tenemos que recuperarle a David para que David les dé identidad a sus hijos. Pero vamos, ¿cómo finalizó Absalón? Vamos con lo que decía Adri. Segunda de Samuel 18. ¿Cómo está ahorita? ¿Cómo está su proceso de sanidad ahorita? ¿Cómo está su proceso de identidad ahorita? ¿Cómo está? Marquito, la identidad cambia la tierra. Claro, la identidad, claro, porque la identidad les lleva a ver en qué valle está trabajando, en el valle de cuál rey está trabajando. Si tiene la identidad de Absalón, es decir, no tiene identidad, ¿en dónde trabajaba Absalón? ¿En el valle de cuál rey? En el valle del rey de la realidad. Y el valle del rey de la realidad. En el valle del rey de la realidad. ¿Qué problema es qué problema es el que reina? Los El abuso. abusos. El abuso. Pero ¿cuál es el problema detrás del abuso? Pregúntele a Tamar. Eso me faltó. ¿El problema detrás del abuso cuál es? Unos padres que no han sabido allanar. Pero mire después lo que dice. Si abusas, ¿qué pasa si abusas? ¿En qué se convierte eso? En una infamia. 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 O sea, lo que cometieron contra usted. O sea, el problema psicológico del abuso. Ese es parte del problema grande. ¿Y cuál es el problema grande? El problema grande se llama infamia. Entonces, por eso yo le dejé creer, por eso yo insistía. Imagínese a Absalón. ¿Qué suyo o qué infame? Las dos cosas, Marquito. Ahora imagínese nuestra falta de identidad. Imagínese nuestra identidad. Que nos toca jugarnos con eso. ¿Con qué nos toca jugar? Nos toca jugar con la infamia. Porque ¿qué más infame que ir contra nuestro propio reino? ¿Qué más infame que no trabajar para ese reino? ¿Qué más infame que darle cabida a la realidad? Y le estoy diciendo, no le estoy diciendo que se meta en una burbuja, sino que nosotros llevemos el reino de Dios y su justicia, porque si no llevamos el reino de Dios y su justicia, se nos mete la infamia. ¿Y cómo terminó? ¿Y cómo terminó la vida de Absalón? Segunda de Samuel 18. Con una muerte infame. Una muerte infame, mire lo que dice.
¿Dónde está? Mire. Aquí está. Absalón, le leo porque estamos por Shabbat y el tratamiento de esto es lo que está pasando con nuestra identidad ahora. ¿Sí? Y por eso esa falta de identidad en los jóvenes, y por eso, es tanta cosa infame que hay en estos meses. Y lo peor la peor infamia es esta. Absalón, segunda de Samuel 18:9. Absalón se encontró con los siervos de David, y Absalón iba montado en su mulo, y pasó el mulo debajo del espeso ramaje de una gran encina, y se le trabó la cabeza en la encina, y quedó colgado entre el cielo y la tierra, mientras que el mulo estaba debajo de él. Siguió de largo. Cuando uno de los hombres vio esto, avisó a Absalón diciendo: aquí Absalón está colgado de una encina. ¿Cómo terminó Absalón? Colgado. Marquito, una pregunta. ¿La mula es la que no puede tener crías? La cabeza de Absalón se queda colgado. Ya con colgado ya le dice mucho, ¿no es cierto? Pero el problema está aquí en la encina. Chusa, ¿qué hacemos? ¿Predicamos el domingo o si alcanzamos en 5 minutos? ¿Alcanzamos o predicamos el domingo? ¿O cómo hacemos? Sí, alcanzamos. Gracias, Rocío. Amén. Siempre alcanzamos. Entonces, ayúdeme, Rocío. Ayúdeme ahí. Primera de Samuel 1:30. Bueno, les leo. Porque seréis como encina, cuya hoja está marchita, y como jardín en que no hay agua. ¿Qué le parece? Dijo primera de Samuel 1. No, Isaías capítulo 1:30. La ciudad infiel. Y les hace la comparación al pueblo de Israel. Porque seréis como una encina cuya hoja está marchita, y como jardín en que no hay agua. Yo tengo olmo. O encina. Ajá, pero es la misma encina. A ver, ¿cómo le explico esto en un minuto? Te voy a explicar para que usted sepa, para darnos la connotación. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios en esta temporada? Esta temporada está terminando. ¿Y cómo tiene que terminar? Tiene que terminar con todas las hojas marchitas. Entonces, ¿qué es una hoja marchita? Les estoy poniendo así en aclaración, porque este Shabbat es lo que vamos a hacer. Una hoja marchita es Una hoja sin sonido. una hoja sin sonido. ¿Qué más? Una hoja que no lleva sanidad. Ah, entonces, ¿cómo le llamaría usted a esta hoja? ¿Sabe cómo se llama? Lo mismo. Es una hoja de bla bla. Infame. Una Infame. infame hoja.
Esa es la conexión, esa es la conexión. Una infame hoja de una encina. Entonces, ¿en dónde quedó atrapado? Ahora sí, ¿en dónde quedó atrapado Absalón? En En la sus infamia. infamias. Exacto, exacto, ya le cachó, ya, con eso. El día domingo, no sé si prediquemos esto porque hay tantas cosas, pero lo más lindo de esto es que ahora puede entender, ahora usted puede entender por qué existe el otoño y cuándo termina el otoño. ¿Cuándo termina el otoño? ¿Qué es el otoño? Cuando se caen las hojas, en febrero, creo. No, Erika debe saber. Erika, ¿cuándo es el El otoño? otoño estamos ahorita en otoño, Marquito. O sea, en los Exacto. países Claro, que tienen las 4 es estaciones, el se les caen silenciar las a lo que hojas. tiene que ser silenciado. Más importante que eso, Dios está echando abajo la infamia. ¿Y quién cree que va a levantar la infamia? En diciembre, El shuncho que no sabe la realidad y que comienza a trabajar para dos reinos. El que tiene oídos, oiga, hoy ha sido, bendito sea Dios, hoy es un día de sanidad, hoy es un día de bendición, pero hoy es un día de completar. Para que si la infamia quiere levantar esa propia infamia, esas propias hojas secas que todos los años van a tener que caer, Dios tiene un árbol cuya característica, la característica de las hojas, la primera característica de las hojas, ¿cuál es? que no caen. Que no son infames. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendito seas por la gloria del sol de nuestra justicia. Bendito sea, Señor, porque no vivimos un otoño natural, normal, sino vivimos en el nombre de Cristo Jesús el reino de Dios y su justicia, que puso las lumbreras de la luz verdadera para que la luz verdadera nos lleve siempre en el nombre de Cristo Jesús a una verdadera sanidad y nos lleve, Señor, a un reino en donde no se cometen ese tipo de cosas, sino en donde se levante y se allana la tierra y en el nombre de Cristo Jesús. Esa es nuestra identidad. Esa es nuestra identidad que nos dio Cristo Jesús para dar identidad a nuestros padres, darle identidad a esta generación, darle identidad a este Ecuador, darle identidad a nuestros hijos, darle identidad a nuestra novia, darnos a nosotros mismos la identidad por cada vez que la infamia viene a nuestra mente, por cada vez que la infamia quiere nuevamente levantarse, por cada vez que por cada infamia que tú sanaste, vienen recuerdos o vienen nuevamente tonterías que quieren competir con tu reino y con tu justicia. Pero hoy es Shabbat, así que bendito sea el Valle del Rey, porque sus hijos tienen un nombre eterno. Y esos son los hijos de Shalom, que salieron a Shalem y ahora los llamamos los hijos de Shalem, porque siempre perteneceremos a tu Jerusalén. Así que, Amén. 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 Así que Amén. Shalem. Amén. Amén. ¿Cómo estamos? En el Valle Shalem. del Rey. Shalem. Shalem. Amén. Daniel, Amén. perdón, no te pude contestar, pero por favor, cualquier cosa siempre a las órdenes, ¿sí? Sí, sí, Marquito, no se preocupe. Siempre lo hago, sí, con gusto siempre, perdón. Un abrazo y clarito está, el domingo llevamos Shalem para las Shalem. personas que tenemos que seguir extendiendo el Shalem para la casa del Dabar que Dios nos ha dado siempre para edificar. El domingo, Dios mediante, nos encontramos. Y cualquier pregunta, por favor, si ve, hay tantas cosas hermosas que Dios. ¿Cómo estamos? Bien. ¿En dónde Shalem. está? ¿En dónde estamos? En Shalem. En el Valle del Rey, en Shalem. Con identidad. Huyendo de Allanando las la tierra. infamias, Marquito.
huyendo de las infamias. ¿Qué Yo creo que infame? poniéndoles en el Transformando puesto a la las tierra. infamias. Amén. Amén. Poniéndoles en el puesto a las infamias. Así que, Erika, imagínese en esa tierra. Pucha, que Dios le ha dado esa oportunidad para que lleve todo el reino de Dios y su justicia. Amén, Marquito. Amén. Bendiciones, un abrazo y gracias por sus vidas. Bendiciones, gracias, Marquito. pastor. Gracias por Gracias. todo. Bendiciones Muchas a todos. bendiciones. para todos. Hasta, Bendiciones, hasta Marquito, el día bendiciones a domingo a todos. todos y bendiciones. Amén, amén, bendiciones a